Buenos días, buenas tardes. Que la paz de Dios sea con todos los que escuchan esta transmisión. Bienvenidos todos nuestros amigos, hermanos, oyentes. Estamos transmitiendo desde la Iglesia Cristiana Melquisedec y nuestro tema de hoy se titula Pedro, el apóstol que caminó sobre las aguas. Y nuestra cita básica se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35 al 42. Bueno, ahora sí está un poquito larga la lectura bíblica, bueno, pero es necesario. Entonces, es Juan 1, 35 al 42. Y dice así: el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Y oyéronle los dos discípulos hablar y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, viéndolo seguirle, díceles: ¿Qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que declarado quiere decir maestro, ¿dónde moras? Díceles: venid y ved. Vinieron y vieron dónde moraba y quedáronse con él aquel día, porque era como la hora de las 10. Era Andrés, hermano de Simón Pedro, uno de los dos que habían oído de Juan y le habían seguido. Este halló primero a su hermano Simón y díjole: hemos hallado al Mesías, que declarado es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Bueno, esa es nuestra lectura bíblica, y vamos a orar para pedirle al Señor Dios que sea Él quien nos enseñe su santa palabra, para que nosotros la pongamos por obra. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, bendito Dios, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, te damos por la vida, por la salud, por la paz, por la alegría, por tantas cosas que nos das. Y en esta hora, Padre Santo, porque nos concedes reunirnos virtualmente, Señor, para meditar en tu santa palabra. Y queremos pedirte, Señor, que seas tú, bendito Dios, quien nos enseñes tu santa palabra para que nosotros la pongamos por obra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador, y por tu Espíritu Santo Consolador, y por tu grandeza, hermosura y majestad, bendito Dios, Jehová de los ejércitos, y a los tres amados, divinos y gloriosos, el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo, sea toda la gloria, alabanza y adoración por todos los siglos y para siempre jamás. Amén. Amén. Bien, entonces nuestro título es Pedro, el apóstol que caminó sobre las aguas. Pedro, el apóstol que caminó sobre las aguas. Y aquí vemos cómo es el principio, cómo es que Pedro, antes llamado Simón, conoció a nuestro Señor Jesucristo. Dice que su hermano Andrés fue el que lo trajo a nuestro Señor Jesucristo. Dice así acerca de su hermano Andrés, dice: este halló primero a su hermano Simón y díjole: hemos hallado al Mesías, que declarado es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Sí, entonces fue su hermano Andrés, como primero fue Andrés el que conoció a nuestro Señor Jesucristo. Entonces él va y le llama, como diciendo: Simón, te traigo una buena noticia, una buenísima noticia, hemos hallado al Mesías. Y bueno, pues esa noticia, pues es una noticia grandiosa. Diría a Simón: bueno, ¿cómo? Sí, el Mesías que fue profetizado durante 4000 años, finalmente está aquí. Diría Andrés: hemos hallado al Mesías. Y esta noticia que recibió Simón, bueno, esa noticia se sigue dando desde hace 2000 años, desde que vino nuestro Señor Jesucristo, y tenemos que seguir anunciando a todos lo mismo que dijo Andrés. Tenemos que decirles: hemos hallado al Mesías, para que ellos también encuentren al Mesías, que ellos también tengan un encuentro con el Mesías, o sea, con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues vemos que aquí
nuestro Señor Jesucristo le dice a Simón: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Cefas, que quiere decir piedra, pero también, bueno, en griego sería Petros, que es piedra. Bueno, pues de aquí ya, claro, Simón se quedaría con aquellas palabras de nuestro Señor Jesucristo, pensando qué significarán esas palabras, y vamos a ver aquí, ahora en el Evangelio de Lucas, cuando, bueno, nuestro Señor Jesucristo va donde han llegado unos pescadores que fueron a pescar, pero que en esta ocasión no encontraron nada, no pescaron nada, y venían tristes. Y vamos a ver aquí en Lucas capítulo 5, versículo 1: y aconteció que estando él junto al lago de Genesaret, las gentes se agolpaban sobre él, o sea, sobre nuestro Señor Jesucristo, para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcos que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. Y entrado en uno de estos barcos, el cual era de Simón, le rogó que lo desviase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde el barco a las gentes, y como cesó de hablar, dijo a Simón: tira a alta mar y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran multitud de pescado, que su red se rompía. E hicieron señas a los compañeros que estaban en el otro barco que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambos barcos de tal manera que se anegaban. Lo cual, viendo Simón Pedro, se derribó de rodillas a Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Porque temor le había rodeado, y a todos los que estaban con él, de la presa de los peces que habían tomado, y asimismo a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora pescarás hombres. Aleluya. Bueno, pues ese fue el encuentro en el que pues Pedro, viendo este milagro tan grande, pues de ahí en adelante decidió seguir a nuestro Señor Jesucristo con otros más. Pero ahora, bueno, nuestro tema es acerca de Pedro. Desde ahí Pedro siguió a nuestro Señor Jesucristo. De ahí en adelante fue un cambio radical de vida. Como dijo nuestro Señor Jesucristo: desde ahora pescarás hombres. Antes pescaba peces, ahora va a pescar hombres, personas, sí, con la palabra de Dios, para que sean salvos todos los que escuchen este mensaje de salvación. Bien, y bueno, pues en esta nueva vida, pues era una vida, fue un cambio radical para Pedro. Y claro, admiraba, como todos admiramos, a nuestro Señor Jesucristo. Y pues él, estando ahí cerca de nuestro Señor Jesucristo, al igual que todos los apóstoles, pues veían esos milagros tan grandes que hacía. Y vamos a ver uno de ellos acá en el Evangelio de Mateo, capítulo 14. Mateo, capítulo 14. Una vez que estaba predicando nuestro Señor Jesucristo, terminó de predicar. En el versículo 22, ya acabando de predicar, ya dice: y luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en el barco e ir delante de él a la otra parte del lago, o sea, el lago de Genesaret. Tenían un barquito en el que se transportaban. Dice, repito, el versículo 22, estamos en Mateo 14, 22, y luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en el barco e ir delante de él a la otra parte del lago, entre tanto que él despedía a las gentes. Y despedía a las gentes, subió al monte apartado a orar, y como fue la tarde del día, estaba ahí solo. Y ya el barco estaba en medio de la mar, atormentada de las ondas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vela de la noche, como a las 3, 4 de la mañana, Jesús fue a ellos andando sobre la mar. O sea, era de noche,
pues que vieron una silueta andando sobre la mar y pensaron que pues a lo mejor era un fantasma. Pues ¿cómo? ¿Qué sería eso? Dirían, nunca habían visto algo similar o parecido. Versículo 25, mas a la cuarta vela de la noche Jesús fue a irse andando sobre la mar, y los discípulos viéndole andar sobre la mar se turbaron diciendo, fantasma es, y dieron voces de miedo. Mas luego Jesús les habló diciendo, confiad, yo soy, no tengáis miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro del barco andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Aleluya. Mas viendo el viento fuerte tuvo miedo y comenzándose a hundir dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y luego Jesús, extendiendo la mano, trabó de él y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y como ellos entraron en el barco, sosegóse el viento. Bien, pues sí, se hundió, pero por lo menos pudo andar ahí unos pasitos sobre la mar. Por eso, bueno, nuestro tema es Pedro, el apóstol que caminó sobre las aguas. Pues sí, se estaba hundiendo, pero como digo, logró dar unos pasitos. Bueno, pues ya es algo. Se puede decir de los 12, pues por lo menos uno se atrevió a caminar sobre las aguas. Qué bueno que nosotros imitemos al apóstol Pedro en ese sentido, a tener fe, a creer en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a pasar al capítulo 16, y aquí mismo vamos a seguir la pista del apóstol Pedro. Bueno, es nuestro tema de hoy. Pedro, el apóstol que caminó sobre las aguas. Vamos a seguir la pista. Entonces ahora estamos en Mateo capítulo 16, versículo 13. Mateo 16, 13. Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pues qué alegría debe haber sentido el apóstol Pedro, que el Señor le haya dicho, bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y no solamente eso, sino que le dijo en el versículo 18, versículo 19, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bueno, pues es motivo de alegría. Seguimos leyendo, versículo 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, tomando la parte, comenzó a reprenderle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Vaya, pues que en los versículos anteriores vemos que nuestro Señor Jesucristo elogia a Pedro, y Pedro, bueno, pues ya siente muy contento, pero ahora que le dice pues que va a ser entregado en manos de los pecadores, entonces Pedro le dice, Señor, no permitas que esto te acontezca. Claro, pues no entendía Pedro los planes de Dios, porque a eso vino precisamente nuestro Señor Jesucristo, a ser entregado en manos de los pecadores, porque su vida Él la iba a dar a favor de nosotros.
no comprendía esto Pedro, porque vamos a suponer que él hubiera convencido Pedro a nuestro Señor Jesucristo de que no ofreciera su sacrificio, pues entonces no habría salvación para nosotros, porque no habría quien pagara por nosotros, pero Él vino y murió por nosotros, para que nosotros quedáramos libres de toda culpa. Él pagó por todos nuestros pecados, bendito sea el Señor. Entonces por eso le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de los hombres, no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Sí, pues Pedro, después de que estaba tan contento, pues aquí pues cometió un error. Bien, pero vamos a ver ahora en el capítulo 26, donde Pedrito pues como que quiere reivindicarse de ese fracaso. En Mateo capítulo 26, versículo 31, dice: entonces Jesús les dice: todos vosotros seréis escandalizados de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas de la manada serán dispersas. Sí, algo que iba a suceder, y claro, Pedro pues como que ve aquí una oportunidad para reivindicarse, y dice: yo no. A ver, vamos a ver en el versículo 33, y respondiendo Pedro le dijo: aunque todos sean escandalizados en ti, yo nunca seré escandalizado. Como diciendo: yo no soy como ellos. Si todos van a ser escandalizados, o sea, por que iba a ser aprendido nuestro Señor Jesucristo, iba a ser sacrificado, y dice, bueno, como les dijo al Señor, a ver, desde el versículo 31, entonces Jesús les dice: todos vosotros seréis escandalizados en mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas de la manada serán dispersas. ¿Sí? Al ser herido el pastor, las ovejas serían dispersas, pero él dijo: yo no seré escandalizado. A ver, seguimos leyendo, versículo 33 y 34, Jesús le dice: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Sí? El que decía que él no sería escandalizado, que él no, que él se iba a mantener firme, pues dice, repito el 34, Jesús le dice: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Antes que el gallo cante, antes de que amanezca. Versículo 35, dícele Pedro: aunque me sea menester morir contigo, no te negaré. Ay, palabras muy comprometedoras. Cuidado con decir palabras comprometedoras. Pues él se atrevió a decir esto. Claro, son palabras buenas, pero muy comprometedoras. Dice, de cierto, dice 35, aunque me sea menester morir contigo, no te negaré. Bueno, pues vamos a ver, porque el Señor le dice: antes que el gallo cante me negarás 3 veces, y él dice: no te negaré. Bueno, pues entonces vamos a ver qué pasó. A ver, vamos a pasar al versículo 47. Dice: y hablando aún él, he aquí Judas, uno de los 12, vino, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los príncipes, de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Aquí ya llegan los captores que van a arrestar a nuestro Señor Jesucristo, a aprehenderlo para pues llevarlo a enjuiciar primeramente y después a ser sacrificado. Y vamos a ver qué sucedió en el Evangelio de Juan, capítulo 18, ahora que llegan a prender
a nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 10, Juan 18:10, entonces Simón Pedro, que tenía espada, sacóla e hirió al siervo del pontífice y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Vaya que Simón Pedro era hombre pues un hombre impulsivo, y viendo que iban a aprender al Señor, pues sacó la espada. Bueno, un hombre que andaba armado, un discípulo que andaba armado. Y bueno, nuestro Señor Jesucristo nunca le dijo, deja eso, ¿verdad? Porque aquí iba a suceder esto. Otra vez, versículo 10, entonces Simón Pedro, que tenía espada, sacóla e hirió al siervo del pontífice y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, el vaso que el Padre me ha dado, no lo tengo de beber. Mete la espada a la vaina. Esto no es así como tú piensas. Bueno, pues Pedro, queriendo hacer las cosas bien, pues le salían mal. Vamos a ver también en el capítulo 22 de Lucas, Lucas capítulo 22, que ya se llevan a nuestro Señor Jesucristo, los que fueron a aprenderlo, o sea, a arrestarlo. Mateo capítulo 22, versículo 54, y prendiéndole, o sea, a nuestro Señor Jesucristo, a la multitud, trajéronle y metieronle en casa del príncipe de los sacerdotes, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo encendido fuego en medio de la sala y sentándose todos alrededor, se sentó también Pedro entre ellos, y como una criada le vio que estaba sentado al fuego, fijóse en él y dijo, ¿y con él estaba? Sí, quería pasar desapercibido. Ahí en esa noche, era de noche, hacía frío, pues hicieron una lumbrada, un fuego, y resulta que una criadita pues le vio y dijo en voz alta, estaba también con él, con el Nazareno, con Jesucristo. Versículo 57, entonces él lo negó diciendo, mujer, no le conozco. Lo negó. Se cumplió lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Bueno, aquí es la primera. Y un poco después, viéndole otro, dijo, y tú de ellos eras. Y Pedro dijo, hombre, no soy. Segunda vez que lo niega a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿dónde queda aquello que dijo, yo te seguiré a la cárcel, a la muerte, donde sea, yo te seguiré? Bueno, pues es muy fácil decir, pero difícil de cumplir. Versículo 59, y como una hora pasada otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé qué dices. Y luego estando aún él hablando, el gallo cantó. 3 veces lo negó. El gallo cantó. Entonces vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, como le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Lo vio el Señor en esa tercera vez que llevaban los soldados a nuestro Señor Jesucristo, y pasaban por ahí por donde estaba Pedro diciendo, no lo conozco, no sé lo que dices. A ver, otra vez, repito desde el versículo 59, y como una hora pasada otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé qué dices. Y luego estando aún él hablando, el gallo cantó. Entonces vuelto el Señor, miró a Pedro en el momento que estaba diciendo, no lo conozco. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, como le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, Pedro lloró amargamente. Ay.
lo negó. Y el Señor había dicho, el que me negare delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Eso está en Mateo 10:33. Ay, pero qué tragedia, ¿cómo es posible? ¿Cómo diría Pedro, cómo fui a caer en esto? Y el Señor se lo había advertido. Él no tuvo cuidado. Dijo, aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré. Bueno, pues eso dijo, pero a la hora de la hora, pues miren lo que pasó. Y cómo es que a la hora que él estaba diciendo por tercera vez, no lo conozco, en ese momento iba pasando y nuestro Señor Jesucristo miró a Pedro en ese momento y Pedro lo vio a él, como quien dice, pues lo miró en el momento que lo estaba negando. ¡Qué barbaridad! Y saliendo Pedro fuera, lloró amargamente. Ay. Lo negó. A ver, vamos a ver esas palabras que había dicho nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. En el versículo 32. Cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Eso es también para nosotros. Es para todos. Cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. O sea, si nosotros confesamos a nuestro Señor Jesucristo, Él también va a confesar nuestro nombre cuando delante del Padre, delante de los ángeles, cuando se llegue el momento, cuando lleguemos, cuando estemos en la presencia del Señor, el día final, el día del juicio. Entonces ahí Cristo, nuestro Señor Jesucristo, va a responder por los suyos, por los que le aman y por los que lo confiesan delante de los hombres. El Señor dirá, sí, este es de los míos, pásale. A Él no tienen que preguntarle nada porque tiene quien responda por Él. Sí, pero a los que lo niegan, dice, cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. A los que lo niegan. Hay muchos que se avergüenzan de ser cristianos. ¿Y por qué avergonzarnos si nuestro Señor Jesucristo no se avergonzó de nosotros? A ver, por acá dice un texto, creo que es en Hebreos capítulo 2, que nuestro Señor Jesucristo no se avergüenza de nosotros. Versículo 11, Hebreos 2:11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Si Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, ¿por qué nosotros nos hemos avergonzar de llamarnos cristianos, seguidores de nuestro Señor Jesucristo? Al contrario, tenemos que confesarlo, decir, sí, yo soy cristiano, para la gloria de Dios. Y para, bueno, yo he dicho algunas veces, para servir a Dios y a usted. Bueno, entonces, y quiero enfatizar este versículo de Mateo 10:32, que dice, cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Tenemos que confesarlo, tenemos que predicarlo, tenemos que anunciarlo sin avergonzarnos de Él de ninguna manera,
porque cualquiera que me confesare delante de los hombres, dice, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos, y cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Cuidado con negar a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a pasar al Evangelio de Juan, capítulo 21. Juan, capítulo 21, pues Pedro ya estaba muy triste porque había negado al Señor. Dice que saliendo fuera lloró amargamente. Pues cómo no haber negado al Señor. Y el Señor se lo advirtió. Esta noche todos serán escandalizados porque está escrito: hiere al pastor y se derramarán las ovejas. Pedro dice: aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Y fue el primero que lo negó. Bueno, el primero y el único en este caso. Y bueno, pues Pedro salió fuera y lloró amargamente. Ya estaba triste, estaba, pues como se dice, que no le calentaba ni el sol. Ya se desligó completamente de lo que estaba pasando y solamente se dedicó a lamentar su desgracia, su tragedia, que había negado al Señor. Ya no, nada más le interesaba, nada más estaba con esa idea, con ese pensamiento de que había negado al Señor, había negado al Señor. Ya nada le interesaba, nada más aquello seguramente se repetía, que había negado al Señor. Y pues ya ¿qué más quedaba por hacer? Nada. Entonces, pues ya no hacía nada. Ya no hacía nada. Y se pasaron los días. Y pues, ¿qué le quedaba más que volver a su antiguo oficio de pescador? Ya como pescador de hombres, pues ya había fracasado. Entonces regresaría a su antiguo oficio. Vamos a leerlo acá en Evangelio de Juan, capítulo 21. Pues aquí se encuentra con los demás apóstoles. Los demás apóstoles se encontraron. ¿A dónde vas, Pedro? Pues a pescar. Pues, ¿qué más podía hacer? Juan 21:1. Después se manifestó Jesús otra vez a sus discípulos en la mar de Tiberias y manifestóse de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro y Tomás, llamado el Dídimo, y Natanael, el que era de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Dícele Simón: a pescar voy. Díceles: vamos nosotros también contigo. O sea, pues ellos tampoco tenían ya nada que hacer. Ya aquello de que iban a ser pescadores de hombres, pues ahora murió su líder. Ahora se quedaron sin líder. Como dice la profecía: hiere al pastor y se derramarán las ovejas. Se quedaron sin su líder. Entonces ahora regresarían a su antiguo oficio. Entonces, repito el 3, dícele Simón: a pescar voy. Dícenle: vamos nosotros también contigo. Fueron y subieron en una barca, y aquella noche no cogieron nada. Y venida la mañana, Jesús se puso a la ribera, mas los discípulos no entendieron que era Jesús. Sí, todavía estaba medio oscuro, la madrugada. Versículo 5, otra vez el 4, y venida la mañana, Jesús se puso a la ribera, mas los discípulos no entendieron que era Jesús. Vinieron, como la vez pasada, cuando nuestro Señor Jesucristo hizo que pescaran donde no habían pescado. Pues otra vez vinieron, que no pescaron nada. Repito ahora el versículo
4, y venida la mañana Jesús se puso a la ribera, o sea, ellos llegaron en el barquito, tristes de que no hayan pescado nada. Bueno, de por sí traían la tristeza de que había muerto su maestro, y ahora de que no pescaron nada. Entonces Jesús se puso a la ribera, ahí estaba como quien dice esperándolos, pero como era todavía de noche, pues no se veía bien, no lo identificaron, y simplemente vieron que hay una silueta, era nuestro Señor Jesucristo. Dice, Jesús se puso a la ribera, mas los discípulos no entendieron que era Jesús. ¿Quién sabe quién será? Versículo 5, y díjoles, mozos, ¿tenéis algo de comer? Respondiéronle, no. O sea, no pescaron nada. Pero vean ustedes qué respuesta tan escueta. No. Vaya, qué respuesta. Se ve que venían de mal humor o venían tristes. Bueno, pues todo. No, simplemente no. Y él les dice, echad la red a la mano derecha del barco y hallaréis. Entonces le echaron y no la podían en ninguna manera sacar por la multitud de los peces. Igual como la vez pasada que no habían pescado y que les dijo el Señor que echaran la red en alta mar y encontraron, ahora les dice que echen la red a la mano derecha y también encontraron. Se acordaron de aquella vez. Entonces este varón, el primero que lo reconoció fue Juan, versículo 7. Entonces aquel discípulo al cual amaba Jesús dijo a Pedro, el Señor es. Y Simón Pedro, como oyó que era el Señor, ciñóse la ropa porque estaba desnudo y echóse a la mar. Pues sí estaba en ropa de pescador. Y se echó al mar cuando dijo Juan que era el Señor. Y no, nadie lo había reconocido. Juan lo reconoció. Versículo 8, y los otros discípulos vinieron con el barco porque no estaban lejos de tierra, sino como 200 codos, trayendo la red de peces, y como descendieron a tierra, vieron ascuas puestas y un pez encima de ellas y pan. Vaya, pues como quien dice, el desayuno. Aleluya. Otra vez el 9, y como descendieron a tierra, vieron ascuas puestas y un pez encima de ellas y pan. Díceles Jesús, traed de los peces que cogiste ahora. Subió Simón Pedro y trajo la red a tierra llena de grandes peces, 153, y siendo tantos la red no se rompió. Bueno, el Señor le dice que los traigan. Versículo 12, dícele Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos osaba preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Pues sí, estaba un poco oscuro, amaneciendo, pero ya se corrió la voz, Él es el Señor. Aleluya. Y otra vez el 12, díceles Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos osaba preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Bueno, pues ya están comiendo, ya están desayunando. Versículo 13, viene pues Jesús y toma el pan y les da, y asimismo del pez. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos, habiendo resucitado de los muertos. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Dícele, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele, apacienta mis corderos. Recordemos que Pedrito había negado al Señor. Pedrito estaba avergonzado. Pues sí, había negado al Señor. Se puede decir de los demás, nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta, pero el Señor sí se dio cuenta. Recordemos que cuando lo estaba negando por tercera vez, dice que nuestro Señor Jesucristo, que estaba por ahí, lo llevaban los soldados, dice que en ese momento volteó y vio a Pedro, y Pedro también lo vio a él cuando lo estaba negando. Entonces el Señor
lo había visto. Nadie más lo vio, pero el Señor sí lo vio. Entonces, ya que acabaron de comer, de desayunar, ya lo llama Pedro, ven para acá. ¿Me aman más que estos? ¿Cómo estaría Pedro? Pues ahí agachado. Pues sí, Señor, sí. Ya no estaba allá con su actitud altiva de que si es necesario a la cárcel o a la muerte, yo, Señor, voy contigo, yo no me voy a avergonzar. Pues estaba un poco altivo. Ahora ya no estaba altivo. Ahora estaba triste, avergonzado, había fracasado, había negado al Señor. Repito el versículo 15, y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Dícele: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis corderos. Vuélvele a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? O sea, como que el Señor, como que no quedó conforme con esa respuesta, como que no quedó conforme con esa respuesta y le pregunta segunda vez: ¿me amas? Respondióle: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis ovejas. Segunda vez. ¿Por qué le pregunta si ya le había preguntado? Pues será que no quedó conforme el Señor con esta respuesta, y parece que con la segunda tampoco no quedó conforme nuestro Señor Jesucristo. Pues sí, ¿cómo estaría Pedro? Pues sí, agachado: sí, Señor, pues sí te amo, pero pues te negué. Versículo 17, dícele la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Tercera vez. Como que el Señor no quedaba satisfecho con esas respuestas. Que no lo convencían. Entristecióse Pedro de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y dícele: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Dícele Jesús: apacienta mis ovejas. Esta vez Pedro ya no contestó con ligereza como las primeras dos veces. Esta vez la pensó mejor, la respuesta, y dícele: Señor, tú sabes todas las cosas. O sea, tú sabes que te negué, Señor. Tú lo sabes, pero también sabes que te amo. Bueno, esa respuesta ya convenció a nuestro Señor Jesucristo. ¿Está bien? Apacienta mis ovejas. Versículo 18. De cierto te digo que cuando eras más mozo te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya fueres viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Sí, pues sí, cuando eras más mozo hacías lo que querías, te ceñías, ibas donde querías, mas cuando ya fueres viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Y esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, dícele: sígueme. Amén, Señor. Entonces, nuestro Señor Jesucristo está restaurando a Pedro de ese fracaso que tuvo de haber negado al Señor. Ahora lo está restaurando y le dice: pues ahora prepárate, porque vas a extender tus manos y te va a ceñir otro, o sea, el Espíritu Santo, y te llevará a donde no quieras. O sea, no se trata de que quieras, tú vas a ir a donde Él te diga. Y esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, dícele:
sígueme. Aquí lo está restaurando, porque ya Pedro cuando negó al Señor Jesucristo, lloró amargamente, pues ya se sentía fuera de los planes de Dios, fuera de la bendición, fuera de todo, pero ahora el Señor lo vuelve a integrar y le dice, sígueme. ¿Cuántas veces nosotros habremos negado a nuestro Señor Jesucristo de una manera o de otra? Pero yo creo que así como restauró a Pedro, también a nosotros nos restaura y nos dice, antes hacía lo que querías, pero ahora te ceñirá otro y te llevará donde no quieras, entonces sígueme. El Señor nos dice, sígueme. Es momento de renovar nuestros votos y decirle, sí Señor, te seguiré donde quiera que fueres. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, bendito Dios, porque nos muestras tu voluntad respecto a los que tienen algún fracaso en la vida espiritual, pero que tú lo restauras como restauraste a Pedro y que también a nosotros nos puede restaurar de nuestros fracasos si es que de veras nos arrepentimos y nos proponemos a seguir el camino que nos has trazado, bendito Dios. Aquí estamos, Padre Celestial, cada uno de nosotros, para pedirte, Señor, que nos restaures también a nosotros y nos conduzca, Señor, hasta tu divina presencia por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre Celestial, estamos en tus manos y te pedimos que seas tú quien nos ayudes, Señor, en este camino, Señor, a cada paso de nuestra vida. Y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y por tu Espíritu Santo Consolador, y por tu grandeza, hermosura y majestad, bendito Dios, Jehová de los ejércitos, y a los tres amados divinos y gloriosos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, sea toda la gloria, alabanza y adoración por todos los siglos y para siempre jamás. Amén. Voy a leer la bendición apostólica. Bendición apostólica, que dice así: resta, hermanos, que tengáis gozo, seáis perfectos, tengáis consolación, sintáis una misma cosa, tengáis paz, y el Dios de paz y de caridad será con vosotros. Saludaos los unos a los otros, conozco lo santo, la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con vosotros todos. Amén. Que Dios les bendiga y paz a vosotros.